Recuerdo muy bien esa sensación de estar atrapado, ese punto de no retorno, donde mi pereza ya no era una elección, sino una condición que lo asfixiaba todo. La irresponsabilidad, como un veneno lento, había corroído cada parte de mí, dejándome varado en una isla de aislamiento que yo mismo había creado. Los dispositivos, esas pantallas que prometían conectarme con el mundo, se habían convertido en los muros de mi propia prisión. Mis días se disolvían en la gratificación instantánea, en el bombardeo incesante de estímulos que nunca nutrían. Solo llenaban un vacío que crecía con cada nuevo clic, con cada like efímero. Mi conciencia se desintegraba en un torbellino sin rumbo, sin propósito, consumiéndose en su propia inercia. Aquello no era vida, era una renuncia al flujo vital. Pero hasta en el caos más profundo, siempre se esconde la semilla de un nuevo orden. Fue en el punto más alto de esa desesperación, cuando creí que toda esperanza se había extinguido, que una quietud inesperada se posó sobre mí. No era la calma del agotamiento, sino el eco de una vibración lejana que me llamaba desde más allá de los muros que yo había construido. Fue entonces, casi por azar, que mis ojos se posaron en unas palabras que hablaban de la conciencia, del flujo, de la coherencia. No las busqué, ellas me encontraron, o más bien, yo por fin estaba lo suficientemente abierto para escucharlas. No fue un despertar brusco, sino un amanecer lento y gradual, como el deshielo de un glaciar. Las prácticas de liberación de conciencia no se presentaron como una obligación, sino como una necesidad orgánica de mi propio ser. Primero fue la respiración, el ancla silenciosa que me traía de vuelta al presente, despojándome de los fantasmas del pasado y de las ansiedades del futuro. Luego, la observación, la simple y pura observación de mi mente, de mis pensamientos, de mis emociones, sin juzgarlos, sin aferrarme a ellos. Comprendí que aquello que me había esclavizado, esa búsqueda incesante de placer y la huida del dolor, no eran más que el juego de arquetipos ancestrales. Mi holgazanería, mi irresponsabilidad, ya no eran mi sentencia, sino aspectos de la gran danza humana, energías que podían ser reconocidas, comprendidas e integradas, no negadas. Lo establecido, las normas que antes me parecían cadenas, ahora se revelaban como patrones energéticos, como las mareas del océano. Dejé de luchar contra ellas, o de sumergirme ciegamente en su corriente. Comprendí que la verdadera libertad no es la ausencia de ley, sino la comprensión de la ley universal que gobierna la armonía y mi lugar dentro de ella. La dependencia de los dispositivos se desvaneció, no por un acto de voluntad, sino porque mi fuente de satisfacción ya no residía en su luz artificial, sino en la luz inagotable de mi propia conciencia. La gratificación instantánea palideció ante la riqueza de una presencia atenta, de una conexión genuina conmigo mismo y con el mundo. Mi ser, antes un amasijo de impulsos dispersos, comenzó a autoorganizarse, a vibrar con una coherencia que jamás creí posible. Cada pensamiento, cada acción, se alineaba con un propósito que iba más allá de mi pequeño yo. La holgazanería se transformó en un profundo respeto por los ritmos naturales. La irresponsabilidad se disolvió en la responsabilidad de ser plenamente presente, de contribuir con mi propia vibración armónica al vasto concierto de la existencia. Ahora, siento una calma total. No es la calma del vacío, sino una paz profunda, labrada en la aceptación plena de lo que soy. Mi conciencia, plenamente presente, se extiende más allá de los confines de mi cuerpo y de mi historia personal. Siento una integración al todo, una conexión inquebrantable con cada hoja que cae, con cada estrella que comienza a titilar en el firmamento. El universo ya no es algo externo a mí, influye a través de mí, y yo a través de él. Este camino es un despertar continuo, una invitación a redescubrir la coherencia y la paz que ya residen dentro de nosotros. Si mi historia resuena contigo,
Te invito a suscribirte y a compartir tu propio viaje en los comentarios. Gracias por acompañarme.